CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bien, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común, son ahora las 8:48. Les contábamos que nos costaba entender cómo el gobierno argentino, pero bueno, es algo que ya nos tiene resignados, no alinea los intereses del sector agropecuario de ser más potente y de poder exportar más y tener más crecimiento con sus propios intereses, porque da la impresión de que podrían alinearse perfectamente, ¿no? No sucede así, es todo lo contrario, pero lo más natural sería que esté alineado. Hablábamos recién con el productor agropecuario Jorge Esponda, que nos contaba cómo dan los números concretos de lo que fue su producción, su cosecha y la realización de esa cosecha y cuánto le quedaba concretamente a él y cuánto se llevaba el Estado argentino. Hablábamos también más temprano de lo bien que le está yendo a Uruguay en la exportación de carnes, gracias al cepo argentino. Es decir, grandes contradicciones, grandes cosas locas que no terminamos de entender. Y ahora estamos leyendo que a partir de este mismo año, del primer día de este año, estamos leyendo aquí que 15 países de Asia y el Pacífico, en donde está Australia, Nueva Zelanda, pero también China, van a firmar un tratado de libre comercio entre ellos que van a poner medidas más flexibles para beneficiar a sus economías. Necesitamos ayuda para entender un poco todo este descalabro en el que estamos metidos nosotros acá, porque estamos yendo para el otro lado, me da la impresión. Vamos a pedirles ayuda al economista profesional, presidente de FIMADES, Luis Palma Cané. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Bien, muy bien. Un poco desorientado con las cosas que estamos haciendo acá en Argentina, y porque me da la impresión de que estamos yendo para el otro lado del que va el mundo. ¿Me puede dar una mano para entender todo esto, por favor, Luis? Sí, cómo no. La desorientación no es usted solo, los habitantes de nuestro país y del mundo que observan cómo la Argentina realmente sigue aplicando políticas que se ha probado históricamente que son un fracaso, y básicamente consiste en que el Estado cada vez es más grande, cada vez necesita más financiamiento, cada vez necesita mayor intervención, y cuanto más intervención del Estado hay mayor ahogo a la iniciativa privada, que es la única que puede generar crecimiento genuino. El mejor ejemplo que usted mencionaba de la producción agropecuaria, que siempre ha sido uno de los ejes dinámicos de nuestra economía. Fíjense que con un dólar libre, como para hacer lo que no se quiere llamarlo, de aproximadamente, estamos para dar un número redondo, de 200 pesos por dólar. Resulta que el tipo de cambio oficial al cual tienen que liquidar los productores sus exportaciones es también en un redondo 100, 105, o sea, hay una brecha del 100%. O sea que ya ahí la realidad es que el productor reciba la mitad que le corresponde, eso súmele una retención en el caso de la soja del 35%, más la presión impositiva nacional, provincial y municipal. Al final, el ingreso que le queda al productor respecto a esos 200 pesos es menos del 25%. Con lo cual, es una distorsión fenomenal de los precios, y lo que hace en última instancia es incentivar la producción y generar de nuevo distorsiones que son muy difíciles de ir corrigiendo. Por ejemplo, llegamos teniendo sistema cambiario, controles de precios, subsidios indiscriminados, etcétera, etcétera. Lo que se logra es distorsionar el funcionamiento de la economía y en consecuencia perjudicar el nivel de crecimiento general y en particular el del sector agropecuario. Ya hemos tenido una experiencia, usted se acuerda, cuando se impusieron controles a la exportación de carne que nos costó la mitad del rodeo aproximadamente en 2 años,
Y el ejemplo que uno debe tener presente, me parece, es que tomar los primeros 10, 15 países medidos por su Producto Bruto, que cubren más del 70% del PIB mundial, y se podrá observar que ninguno de esos países tiene los controles de precios, los cepos cambiarios, la intervención del Estado que tiene la economía argentina, y evidentemente si son los países que mayor crecimiento han tenido y mayor peso de la economía tienen, bueno, está claro que estamos, como usted bien decía, caminando en el sendero equivocado. No necesitamos ir a los países más grandes, también podemos recurrir, como usted mencionaba, a Uruguay, en el cual tiene una excelente exportación del sector primario, nos ha superado en carnes. Recordemos que Uruguay es el 10% de la Argentina aproximadamente, de Sí, los sí, sí. indicadores. Y entonces la prueba, esto es la prueba más fehaciente de las macanas que está haciendo el gobierno, que cada vez nos van a costar más salir de ellas. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo seguirán con estos sectores? Porque acá hay un problema, Marcelo, que es muy importante, que este es un gobierno clásicamente populista, de izquierda, es un combo bastante complicado, y porque es un gobierno, el populismo proviene de la teoría política, es decir, un partido populista, cuando considera que es el único que realmente representa los intereses del pueblo, y por lo tanto todo aquel que no sea del partido, o sea, todos aquellos que no somos populistas, somos enemigos del pueblo y por lo tanto debemos ser combatidos. Y esto es así si el partido populista es el único que defiende los intereses del pueblo, siguiendo el razonamiento, y ahí viene el tema económico, sostienen estos partidos populistas que el que mejor defiende los intereses del pueblo, del Estado en sí mismo, que es la persona jurídica de la nación, y en consecuencia también sostienen que cuanto más sea la intervención del Estado, mayor va a ser la defensa del pueblo. En cuyo caso entonces es lo que está pasando en la Argentina, digamos, ¿no? Cada vez mayor intervención, cada vez mayores distorsiones, y quizás el ejemplo mejor de todo este disparate es el presupuesto que se presentó en el Congreso, que era realmente invotable, ¿no? Claro, Presupuesto sí, sí. con una inflación del 33%, un déficit del 3% del producto. Todos sabemos que con estos mecanismos la inflación va a ser muy superior al 60%. Ahora, Sí, Luis, yo estoy siguiendo lo que usted nos dice, lo comparto absolutamente, pero al populismo le va mejor cuando tiene plata para repartir hasta que se la termina, ¿no? claro. Ahora, ¿qué mejor que apoyarse en el sector agropecuario para producir exportaciones y generación de dólares, ¿no? En vez de hacerle la guerra. Esa parte no la termino de entender, porque le iría mejor al populismo, hasta un punto, ¿no? Obviamente, si al campo le fuera mejor, o estoy equivocado. No, sí, lo que pasa es que ahí la ideología mata a la nacionalidad, digamos, ¿no? O sea, es como usted bien dice, el populismo necesita caja para hacer los subsidios famosos de la energía, el gas, el transporte, la nafta, los tiempos, etcétera, etcétera. Y entonces una de las fuentes de las cuales el recursos financieros en el campo, si están matando a gallinas de oro, digamos, ¿no? Esto es así. Pero lo más grave de esto es que el populismo históricamente tiene ciclo, ¿no? El ciclo positivo es cuando él encaja, ¿no? En la época de Kirchner con la soja a 650, el petróleo volando, con las retenciones generaban caja y con eso financiaban toda la fiesta de los subsidios, que es mostrarle al pueblo que lo defiendo, le hago pagar a usted solamente el 20% del costo que tiene la energía, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? En algún momento termina el fenómeno de la caja, porque no siempre uno puede tener los commodities a precio récord, en cuyo caso entonces el gobierno populista tiene dos alternativas: o cambia su política populista o se radicaliza.
Y eso es lo que está pasando en este momento en Argentina. O sea, no alcanzar la caja, el gobierno populista se radicaliza, que sí que cada vez hacen controles, cada vez se emite más, cada vez tiene más inflación. Y en ese caso, y esto hay que tener mucho cuidado porque lo que estoy diciendo es lo que ha sucedido históricamente, en algún momento es tan grande la distorsión que provoca esta política populista. En diciembre emitieron 400.000 millones de pesos, cada vez se emite más, porque se está radicalizando. Entonces, el final de este ciclo de radicalización es la caída del gobierno, no digo por un golpe militar, sino por un golpe institucional, que hace que el gobierno, digamos, deje de funcionar como tal, o cada vez se radicaliza más y termina en una dictadura disfrazada de una democracia garantista, ¿no? Luis, ¿usted está viendo uno de esos dos caminos para la Argentina? Es que no hay otra salida, no, porque cada vez va a ser peor esto. O sea, cada vez va a haber más inflación, cada vez va a haber mayor inflación. Estamos todos esperando el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cierto? Sería la salvación de la vida. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual ya es una vergüenza el tiempo que hemos estado negociando, 1 año y medio de negociación del acuerdo, realmente es patético. Esto que está pasando es un papelón internacional. Pero, digamos, el acuerdo con el fondo es condición necesaria para que esto empiece a corregirse, pero no es condición necesaria y suficiente. El acuerdo con el fondo va a permitir dar un horizonte al sector cambiario externo, pero lo bueno del fondo sería, del acuerdo con el fondo, que por única vez o por primera vez en este gobierno habría lo que se llama ahora una hoja de ruta, es decir, ¿a dónde quiere ir este gobierno? Marcelo, que este país, ese gobierno no tiene un programa económico. Es un programa que lo vamos moviendo, hoy hacemos una cosa, mañana otro, etcétera, etcétera. De manera que en esas alternativas que yo le digo es, le haga una que sugiera la cosa, que es que el gobierno cambie radicalmente lo que está haciendo y vuelva una política de mercado, una política de apertura al exterior, de convenios comerciales como tiene todo el mundo. Nos estamos peleando con Chile y con Uruguay porque Uruguay quiere hacer acuerdos comerciales y dentro del Mercosur Argentina no lo deja, igual lo van a hacer. Y entonces, las alternativas que tienen es que cambie la política, cosa que no creo que pase, o que el gobierno caiga de por sí, o sea, porque es insostenible, o que cada vez se radicalice más y entonces cada vez vayan pareciendo más a la dictadura. No estoy diciendo que vamos a caer en un esquema como Venezuela, pero sí que vamos a caer en un esquema en que las libertades individuales cada vez van a ser menores, porque el hecho de que yo mi producto no lo pueda vender al precio que quiera no es más que un ejemplo de que me está cortando libertades individuales, lo cual no tiene nada que ver con una democracia republicana, ¿no? Entendido perfectamente su punto de vista, Luis, le agradezco mucho, siempre es muy gentil con nosotros, muy amable, gracias. Un placer, feliz año. Gracias igualmente, que salga bien, adiós. Hablábamos con el economista Luis Palma Cané, es además presidente de FIMADES. Bueno, nos mostró con total crudeza lo que él cree pueden ser los dos, después marcó un tercer punto, un tercer camino posible, pero más que nada dos puntos posibles. Uno es que esto se radicalice y la cosa se ponga más complicada al estilo de Venezuela. Lo otro es que sea tan insostenible el camino del gobierno que, bueno, él dijo que podía caerse el gobierno. Dos situaciones bien extremas, las planteadas por el economista Luis Palma Cané. Después agregó una tercera, que sería que cambie el gobierno radicalmente su orientación, cosa que parece bastante difícil, pero bueno, y encare un camino un poquito más racional. Lo que es difícil de entender es cómo no se fija cómo van las cosas en otros países. ¿Qué es lo que lo detiene a hacer las cosas
sin ninguna brillantez, pero haciendo lo normalito, lo estándar, lo que le está dando resultados a Uruguay, esto que nosotros les mostrabas del Tratado de Libre Comercio que van a hacer todos estos 15 países de Asia. ¿Por qué no va yendo por ahí, no? Por lugares más comunes, más normales, donde no hay, donde le va bien en la política comercial internacional, donde no tienen estos niveles de inflación. Nosotros queremos descubrir la pólvora y cada vez nos estamos hundiendo más. Este es un gobierno muy, muy malo porque es muy incoherente, porque no, el presidente no tiene poder, el poder pasa por otro lado. Él es un tipo muy incoherente, no tiene una sola idea atornillada, las tiene todas sueltas, las mezcla, inclusive si se contraponen, las dice, lo hemos visto en un mismo discurso, ha dicho cosas que se contraponían. Y además sus colaboradores son muy malos, muy flojitos, muy berretas. En la mayoría de los casos no están calificados para estar en la posición que están. Entonces el panorama es cierto que es complejo, pero si aún siendo mediocres como son, pudieran tener la lucidez, decir, che, mira, este flaco está haciendo esto y le está yendo bien, o este país, ¿por qué no hacemos lo mismo? Tal vez con eso solo, sin lucidez, sin brillantez, pero con ese rapto de claridad, aunque sea para copiar, la cosa pudiera mejorar en la Argentina. Pero no, tienen un rasgo de soberbia, son incoherentes, son tipos que no están preparados, no entienden, y tampoco tienen tampoco tienen nadie que le diga al oído, che, hacé lo que está haciendo fulano, que va bien. No. Bueno, qué sé yo. No sé si si el camino pasa por donde lo planteaba Luis, pero que va a ser un camino con pozo, no tengo ninguna duda.